¿Es acaso María la Madre de Dios? En el 431, en el Concilio de Éfeso, tercer concilio ecuménico, se declara que María es Madre de Dios. Estamos hablando del siglo V, hace más de 1500 años. Pero ese no es el antecedente más antiguo que tenemos de esta creencia. Vamos al siglo II. Irineo de León, en el 180, declara que María recibió del ángel el anuncio de que daría a luz a Dios. ¿Y quién da a luz sino la Madre? Pero a principios del siglo II hay otro autor que también va a sostener la misma idea. Ignacio, obispo de Antioquía, va a decir a principios del siglo II que Jesús es Dios y fue concebido en el vientre de María. ¿Quién es la que concibe sino la Madre? Pero alguno podría decir, pero yo lo que quiero es Biblia. ¿Querés Biblia? Toma Biblia. En Lucas capítulo 1, verso 43, Isabel, o como dicen algunas versiones protestantes, Elizabeth, recibe en su casa a la Virgen María. Y cuando la recibe, exclama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Recordemos que estas palabras, al figurar en la Escritura, son inspiración del Espíritu Santo. Por ende, son declaración de Dios. La palabra Señor que leemos en español es la traducción del griego de la palabra Kyrios, que es un título que utilizaban los judíos para referirse a Dios. Básicamente lo que la prima de la Virgen María le está diciendo es, ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a visitarme? Si esto no es suficiente, porque no crees en lo que dice la Biblia. Bueno, Santi, precisamente lo último que dijiste es lo que la Biblia no dice. Ningún apóstol, ningún profeta, ninguno de los discípulos que estuvieron con Jesús osaron decir que María era madre de Dios. Yo entiendo que podrás quizá de una manera muy subjetiva extrapolar la idea, pero la Biblia realmente no dice María, Madre de Dios. Jamás lo dice. Nunca lo van a encontrar. Lo último que dijiste es realmente una extrapolación, pero solamente es eso. No es Biblia, no es inspiración de Dios, no es el Espíritu Santo el que te ha tomado para decir eso. Es una extrapolación. Otra extrapolación sería entonces que Elizabeth precisamente es básicamente una tía o una especie de tía de Dios. ¿Te das cuenta que es absurdo? Y José es padrastro de Dios. Y Juan el Bautista es el primo de Dios. Es decir, son solamente silogismos lógicos antibíblicos. Eso es nada más, porque en tal caso entonces ustedes tendrían que hacerle una basílica al primo de Dios, a la tía de Dios, al abuelo de Dios, que también lo tenía que tener, a la abuela de Dios, a las tías de Dios, al padrastro de Dios, a los hermanastros de Dios y así. Te deseo suerte, Santiago, bendiciones.